Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes. Buenas Registro tardes, Lisa. en el chat. Buenas tardes, Sheila. Bien, vamos a empezar la clase. Tenemos como tema el día de hoy lo que son poetas de la segunda mitad del siglo XX específicamente. Víctor, encienda su cámara, por favor. Disculpe que estaba haciendo una cosa. Ya, no hay problema, Víctor. Bien, al hablar de lo que son poetas de la segunda mitad del siglo XX, este periodo se caracteriza por una gran diversidad de estilos y temáticas, específicamente donde refleja lo que son los cambios sociales, los cambios políticos y las culturas también que se basaban en esa época. Los poetas que se presentaban en este periodo pudieron explorar lo que son nuevas formas de expresión donde pudieron abordar de diferentes temas como lo que es la identidad, la existencia, lo que es la historia y específicamente lo que es la realidad social. En esta época en sí, de lo que es la poesía, se distingue por su innovación y profundidad de lo que es el compromiso específicamente de lo que es la realidad. Bien, luego de esto tenemos lo que es la poesía ecuatoriana en el siglo XX, donde se pudieron dar a conocer, como son dos de los poetas más representativos en su momento, como lo van a ir identificando en clases del día de hoy. Al hablar de lo que es la poesía del siglo XX, es donde se dio a conocer o se refleja lo que es una diversidad de voces y de estilos prácticamente que fue marcada por la influencia de movimientos internacionales más que todo. Estos poetas ecuatorianos pudieron abordar en sí diferentes temas como la identidad, la naturaleza, la historia y contribuyeron prácticamente a lo que es al desarrollo de la literatura nacional. Uno de estos representantes de este siglo XX, como pueden observar en pantalla, tenemos a Julio Pasos. Víctor, lea, por favor, lo que es una pequeña reseña de la historia de Julio Pasos. Bueno, su obra poética está compuesta por los libros Ocupaciones del Buscador del año 1971. Entra las sombras, ya, Entre las sombras, las ilusiones de 1977, La ciudad de las visiones de 1979, Oficinas de 1984 y Elementos de 2012. Con su poemario Levantamiento del País, con textos libres, ganó el Premio Casa de las Américas de Cuba en 1982. En Ecuador, Jorge Enrique Adón y Raúl Pérez Torres han ganado este premio de muchas trascendencias en las letras latinoamericanas. También en 2010 se le reconoció toda su trayectoria como poeta, con uno de los más importantes premios nacionales otorgados por el gobierno ecuatoriano, el premio Eugenio Espejo. Gracias, Víctor. Bien, al hablar de Julio Pasos en sí, fue un destacado poeta ecuatoriano del siglo XX, específicamente reconocido por su contribución en lo que es la literatura nacional. Su obra específicamente se caracteriza por su profunda y sensibilidad y temática también que tenía poder reflejar lo que es la cultura, lo que son diversos aspectos de la historia, de lo que es la identidad ecuatoriana en sí, como pudo leer este Víctor dentro de sus obras poéticas que están compuestas por diferentes libros en las cuales se pueden diferenciar en lo que es por medio de investigaciones como Ocupaciones del Buscador en 1971,
lo que es también otras de sus obras, que es Entre las sombras, las iluminaciones en 1977, lo que es La ciudad de las visiones en 1979 y lo que es Oficios en 1984 y por último tenemos a lo que son Elementos en el 2002. Aquí tiene una obra que destaca lo que fueron unos de los escritos de Julio Pasos. Sheila, lea, por favor. Es una alteración del sentimiento. Hace 8000 años, sobre el cadáver se colocaba una piedra. Los vivos iban a las rocas del borde del mar y almorzaban. Se desconocía el pesar que destila la ausencia. El vaso se quiebra en 1000 avecillas que fugan. Las palabras se resbalan en los enseres con aire de bailarines. Todo es ausencia en esta mañana muy clara. Es separación de dimensiones. A este lado no llegan voces. La sospecha comenzó delante de las olas anhelantes. Fue hilacha del manojo de plumas que yacía en la playa. Algo ocurría en el candor lunar que aupaba los cuerpos de las mujeres. Gracias, Sheila. En base a este escrito que leyó su compañera, ¿qué pudieron entender? ¿Qué expresa en esta definición? Como un poema de despedida, yo siento que expresa. No le escuché bien, Tapi. Yo digo que expresa como un poema de despedida por Ya, su muerte. gracias. ¿Quién más? Yo opino que no es directamente como una despedida, sino la forma en que la gente lleva el recuerdo o el sentimiento de haber perdido a alguien o de haberse alejado de alguien. Ya, gracias, Sheila. ¿Quién más? A mi interpretación de lo que da esto, por ejemplo, habla de que en el pasado la muerte se aceptaba como sin un pesar, pero, pero con el tiempo surgió como el sentimiento de la ausencia que hoy se impregna como en todo, pues, en objetos, palabras, entorno. Y como este poema muestra, en mi entendimiento, es como la vida sigue de indiferente. Gracias, Víctor. Ayerly, ¿desea opinar? Mi punto de vista es como que al principio fue como una despedida hacia la persona, pero con el tiempo se dieron cuenta de esa falta, de esa presencia, de la importancia de ese ser que ya no está y compara cualquier cosa que va pasando en su vida con el recuerdo que fomentó esa persona. Gracias, muy bien chicos. Específicamente este poema nos da lo que es una reflexión sobre la pérdida, la separación, la ausencia. Este poema en sí nos invita a poder contemplar lo que es la naturaleza de la separación y el dolor que se conlleva a poder resaltar específicamente lo que es la distancia entre lo que fue y lo que es específicamente. Bien, luego tenemos otro personaje, asimismo, del siglo XX. Estamos hablando de Javier Oquendo. Mayerly, lea, por favor. Javier Oquendo, Ambato 1972. Oquendo es un poeta periodista y su prota y abundante producción poética lo han consagrado como una de las jóvenes voces de la literatura ecuatoriana más sólidas y pujantes. Han publicado a los poemarios calendariamente poesía, el anverso de las esquinas, después de la casa, la conquista del agua y los últimos cuadernos. Su poesía se caracteriza por el lenguaje limpio, metáforas claras y versos directos, la ironía y la contradicción que revelan ocultas verdades. Son lugares que con frecuencia sabiamente su poesía sus preferentes son diversos y difícil de establecer. Como una vocación ineludible del poeta, sus obras hablan de la queja del individuo, de la soledad. Sin embargo, lejos de la melancolía, la soledad es un campo enriquecido donde la voz poética puede encontrarse a sí misma, puede encontrar a las demás
y tratar de hallar explicación a las inquietudes del hombre cotidiano. Gracias, Mayerly. Bien, al igual que el personaje anterior indicado, en sí fue, como Julio Pasos, fue también uno de los poetas destacados en su momento, en el siglo XX. También fue reconocido por su contribución a lo que es la literatura nacional. También, como pudieron identificar y escuchar de lo que leyó su compañera, aparte de ser poeta, fue periodista también, donde también pudo realizar diversas producciones. Su poesía específicamente se caracterizaba por obtener lo que es un lenguaje limpio, con metáforas claras y versos directos. A medida de estas poesías, pudo realizar lo que es en su momento a don Francisco de Quevedo y Villegas. Tapia, lea, por favor. Porque estamos en polvo, con y para el polvo, porque somos heridas de polvo y sobrevivientes como polvo, y nos recogi- recogi- reco- ro- regocijamos entre el polvo y hacemos las palabras contra el polvo, y miramos las nubes que son polvo y desaparecemos hecho polvo y abrazamos las lunas que dan polvo, y soñamos a- amarnos frente al polvo y endulzamos los dedos en el polvo y recuperamos sobre el polvo con y para el polvo, y soplar y morir y resucitar mezclados en polvo. Gracias, Tapia. ¿Qué pudieron entender en esta poesía? Bueno, profe, Licen, yo lo que puedo entender que aparte hace como referencia a algunas frases de la Biblia, pero lo que yo entendí de este poema es que habla sobre la fragilidad y como la trascendencia de la vida, usando como el polvo como un ejemplo mm, de lo efímero de la humanidad, que que en un momento vivimos, amamos, soñamos y al siguiente morimos. Gracias, Víctor. ¿Quién más desea opinar? Por lo que yo entendí, es como que habla de la vida cuando uno nace, crece y muere y compara sobre el polvo, porque el polvo es algo que se deshace con el tiempo, porque pudo haber formado algo, digamos, como un objeto o una presencia, pero con el tiempo eso se va deshaciendo y se va olvidando. Gracias, Mayerly. ¿Quién más desea opinar? Aarón, Sheila, Tapia. Bien, este poema en sí expresa lo que es una reflexión profunda sobre lo que es la condición humana, en la cual específicamente nos recuerda que somos parte de un ciclo natural del polvo y que en sí es como también mantener esa unión que reside prácticamente de nuestra esencia, de nuestra posibilidad de renacer en su momento. Bien, Aaron, encienda su cámara, por favor. Aaron, ¿qué pudo entender en este poema? Lea, por favor, el poema. ¿Por qué estamos en el polvo, con y para el polvo? ¿Por qué somos heridas del polvo y sobrevivimos como polvo? Y nos regocijamos entre el polvo y hacemos las palabras contra el polvo y mientras las nubes que son el polvo y desaparecemos hecho el polvo. Y abrazamos las lunas que dan polvo y soñamos amarnos frente al polvo y endulzarnos los dedos sin el polvo, y recuperamos sobre el polvo con y para el polvo, y soplar y morir y resucitar mezclados en el polvo. Gracias, Aaron. Recuerden participar en clase, no importa si ustedes se equivocan o no yo no les voy a decir no, eso está incorrecto, no. A medida que ustedes vayan participando en clase, ustedes ya ustedes solitos van a querer hablar en su momento cuando ya estén preparados
de querer participar en clase. Como en este caso me estoy dando cuenta, por ejemplo, en el año anterior, con los estudiantes que están desde el año pasado, yo al menos me he dado cuenta que ya en este año ya me hablan un poquito más. No sé si ustedes se han dado cuenta, Víctor, Mayerly, Sheila, ya ellos mismos, como les indico, ya no tienen ese miedo que tenían al principio de hablar y decir, no, eso está mal lo que voy a decir, no. En este año me he dado cuenta, más que todo, de los tres estudiantes que tengo aquí del año pasado, que ya se expresan mucho más, ya tienen más. En lo que yo les pregunto, ellos ya tienen ya una manera más de poder responder de una manera más ampliamente, pues, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen algún dispositivo a la mano? ¿Sí? Bien. Van a buscar un poema en representación a estos dos personajes. Pueden elegir cualquiera de los dos y me lo van a leer y van a dar su propio análisis. Pueden escoger cualquiera de los dos personajes que hemos hablado y detallado en clase. Una pregunta, licenciada, ¿qué tenemos que hacer? Busquen por medio del internet otro de los poemas en representación a los personajes que hemos hablado el día de hoy y van a leer el poema y y van a dar su análisis. Ok. Aaron, por favor, registre su asistencia en el chat. Bien, gracias. ¿Ya buscaron? Sí, yo ya tengo mi poema. Ya, dígame, Sheila. A ver, yo busqué un poema de Javier Oquedu, Ya, del amor y otras ausencias. El amor no es lo que dicen las canciones, ni lo que venden los libros de autoayuda. El amor es un animal extraño, que a veces lame y otras veces muerde. Es un cuarto vacío lleno de recuerdos. Es una casa donde habitan los fantasmas. Una palabra que se repite en la boca hasta perder su sabor. El amor no es eterno, pero a veces dura lo suficiente para doler. Y aquí mi análisis es que en el poema lo que representa en sí es el hecho de que el amor no siempre es lo que realmente nos aparentan en las películas, que sí, el príncipe azul va a llegar, va a salvar y va a demostrar que te ama a pesar de todo, sino que muchas veces ese amor viene con mucho sufrimiento, no necesariamente en la relación, sino que puede ser al terminar la relación, que puede causar esa tristeza y ese malestar. bien, Sheila. ¿Quién más terminó? Ya yo encontré el mío. No, licenciada. Ay, Ya. A ver, vamos con Víctor. Voy. El poema, ya. El personaje que agarré fue Xavier Orquendo y el poema se llama Confesión. Ya. Y dice así, te he amado desde Averno, desde antes de inaugurar mi cortejo de mantis religiosa. Amigos fuimos antes del fuego, juntos atravesamos el olvido como un monto de átomos azules que no le temen a la oscuridad. Luego nos llegaría la felicidad como llegan los vientos viejos a los reinos de los cuentos de hadas. Por fin, los hijos que creíamos lejanos como personajes de alguna
eh, fábula noruega, nos hemos amado despacio como carrusel sin motor. Los amigos nos visitan cada fin de semana por ello, y nosotros pintamos las paredes de mostaza y azul hasta cambiar de sentimientos el nuevo universo y de ser otros otra vez. Y de lo que yo entiendo de este poema es que como habla de como de un amor profundo que ha resistido el tiempo, las dificultades, cambios, manteniéndose vivo y transformándose a lo largo del tiempo y de la vida. Gracias, Víctor. Tapia. Yo también investigué un tema sobre Javier Oquendo, que se llama de la Cruz de la Ceniza del 2005. Le encontré en las cárceles de Cartagena, le pedí el mapa de algún tesoro, que no sea sus ojos, pensé en irme, pero ya no me fui tanto. El mar y sus ojos son un faro en medio del iluso puerto. Blas de Lezo atraviesa las murallas que dibujan su entorno cuando ella duerme. Lo que yo entiendo de este tema de aquí, de su poema, que a pesar de lo que él siente, cuando alguien siente amor verdadero, a pesar de las adversidades, movería cielo y tierra para reencontrarse con el amor de su vida. Gracias, Tapia. ¿Quién falta? Mayerly. Yo encontré de Julio. Ya. El poema dice, el hombre. Este hombre que va por el mundo con un pan y un libro bajo el brazo, que si la guerra le quita el pan y la deja el libro, sobrevive, pero si le quita el libro, aunque la deje el pan, él muere. Esto quiere decir que era un tipo de protesta de esos tiempos que era una guerra, donde muchos murieron y muchos percataron por la comida y la escasez, donde muchos se quitaban el pan para darle a otros el pan que necesitaban como niños o jóvenes, donde se sufrió mucha violencia y como otros, como de alto mando, hacían un abuso hacia su propio pueblo y no lo ayudaban. Gracias, Mayerly. Aarón. Yo también busqué de Xavier Oquendo. Extraño suceso, levantarse temprano, lavarse con el viento en las manos, salir a probar suerte con el clima, descubrir que tiene suerte, mala suerte, volver con crisantemos en los ojos, parir el escalofrío que fríe, visitar la ostra de tus perlas, descubrir a la perla, la utopia, dormirse tarde, despertar. Y mi, ¿cómo se dice? Análisis. Ah, ya. Y mi análisis es que aunque por lo que yo entendí, que aunque te vaya mal, no sé, en la vida, que siempre tienes que tener la mente en alto y nunca rendirte. Gracias, Aarón. Muy bien, chicos. Han realizado lo que es una buena búsqueda. Como se dan cuenta, hoy en día estos poemas no son tan desarrollados en una sociedad. Se ha perdido mucho lo que es el desarrollo de estos poemas, a diferencia de tiempos anteriores, de años atrás, donde hasta para, ¿cómo les explico? Que hasta para hablar detalladamente con otra persona de otro género, se expresaban por medio de un poema. Hoy en día simplemente es una comunicación normal, ya no existe lo que son, al hablar de un poema, ya no hay ese desarrollo, ese desenvolvimiento mediante lo que es un poema, como se pueden dar cuenta. Es por ello que en el texto detallan específicamente lo que es la historia de todos estos poetas representativos en su propio periodo, basados también en lo que fue la poesía ecuatoriana del siglo XX. Es allí donde fue, en este periodo refleja lo que es
la diversidad de voces por medio de estos personajes representativos en su momento, como su estilo, que en realidad fue marcada por una influencia de diversos movimientos en la cual estos poetas ecuatorianos específicamente abordaron diferentes temas, como lo que es la identidad, lo que es la naturaleza, lo que es la historia, y así pudieron contribuir específicamente al desarrollo de la literatura nacional en sí. ¿Tienen alguna pregunta respecto al tema? Me indican, por favor. Ninguna. Está, Bueno, ya, muy bien, chicos. Actividad y trabajo está correctamente, ¿sí? Ya. El día de ayer, no les solucioné inmediatamente porque tuve que, cuando terminé con ustedes, ingresar nuevamente a otra clase y por lo tanto, cuando terminé de dar la clase, les pude habilitar lo que es la tarea. Mis chicos, mil disculpas, no me di cuenta en su momento de la hora que puse, la misma hora en ambas asignaciones, en la cual era a las 2 de la tarde y puse también lo que fue 10 de la noche. Mil disculpas por eso. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde y cuídense. Chao. Chao. igualmente, licenciada, Dios la bendiga. Ya, chao, gracias igualmente.